Esta noche, como usted lo sabe, hay mucha expectativa. Es la primera vez que habla con CNN el actual presidente del Perú, Francisco Sagasti, pero además esta noche ser la primera vez en uno de los momentos tal vez más complejos de lo que ha sido su mandato. En medio de lo que denominé desde un principio el Vacunagate, que es este escándalo por el tema de las vacunas allá en el Perú, que cada vez se profundiza más, cada vez son más las personas que dentro de esa lista renuncian a sus cargos, ya no solamente es en el ámbito gubernamental, sino también en la Universidad Peruana que llevaba precisamente esta investigación, que era la encargada precisamente de esta investigación. Hace unos minutos acaban de anunciar que en la universidad han renunciado el rector Luis Varela, el vicerrector académico José Espinosa, el vicerrector de investigación Alejandro Busaleo, porque todos ellos aparecieron en la lista de quienes utilizaron esta vacuna de Sinopharm cuando pues no les tocaba el turno. Y de ahí hay muchas personas más, es una lista amplia y hay de todo lo que usted se imagine. ¿A qué me refiero con de todo lo que usted se imagine? Bueno, hay familiares de exfuncionarios, hay gente del ámbito privado, hay gente del ámbito público. ¿Qué le puedo decir? ¿No? La Universidad Peruana Cayetano Heredia, que era la que resguardaba precisamente estas vacunas que en su momento eran parte de un ensayo, pues ahora ahí tiene usted, aparecen los niveles más altos de la propia Universidad Peruana Cayetano Heredia involucrados en esta lista que tiene indignado a más de uno en el país, peruanos y peruanas, que tiene en shock a muchos de los trabajadores de la salud que en las primeras filas arriesgan sus vidas para salvar a aquellos enfermos de COVID que ni siquiera han tenido acceso aún a la vacuna. En medio de todo esto, y por primera vez hablará entonces aquí en CNN el presidente del Perú, Francisco Sagasti. Comenzamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluSagasti. El hashtag es ConcluSagasti, el apellido del presidente, por supuesto, del Perú, ConcluSagasti. Esa es la etiqueta, el hashtag ConcluSagasti. Entonces, para todos sus comentarios, preguntas, sugerencias, dudas, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Hay información. La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, que es Violeta Bermúdez, prometió este miércoles que el gobierno de Francisco Sagasti no va a parar hasta que se sepa la verdad sobre el escándalo de las vacunas. A ver, ponga atención a estas cifras. Según el gobierno, el 25% de las 487 personas que se vacunaron al margen de los ensayos clínicos eran funcionarios en el momento en el que fueron inmunizadas. El 25%. Esta es información que se da hoy precisamente por parte de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Dice que después de depurar la lista, son 25% funcionarios públicos. Ojo, 25% de funcionarios públicos. 16 servidores del actual gobierno del presidente Sagasti. 16 servidores del actual gobierno que participaron en el proceso de vacunación oculto. Y fíjese usted este dato que es vergonzoso a más no poder. 8 de esos 16 eran del Ministerio de Salud, del MINSA. Es decir, si había alguien que podía entender la dimensión ética, moral y científica de lo que se estaba haciendo y lo que no se debía hacer, era la gente del MINSA, del Ministerio de Salud. Bueno, 8 pertenecían al Ministerio de Salud. Esto se lo agrego, obviamente, a la exministra de Salud. ¿Qué más le puedo decir? Ahora, ¿qué ha pasado con estos funcionarios? Con todos estos, este 25%. Vamos en vivo hasta Lima con Jimena de la Quintana con más detalles de este Vacunagate. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucha información, está cambiando cada minuto hay más nombres, hay más entretelones, hay más información.
Esto no para, Jimena. ¿Cómo están las cosas? Buenas noches, bienvenida, gracias. Hola Fernando, buenas noches. Sí, como lo dijiste, la presidenta del Consejo de Ministros salió esta tarde a las 5 de la tarde en conferencia de prensa y dio la información que tú ya detallaste. 25% de las personas que estaban en esa lista que anunció el presidente Sagasti días atrás, más de 400, son funcionarios públicos. Violeta Bermúdez ha dicho ya que estas personas han sido removidas del gobierno, que no forman más parte del gobierno. Lo había adelantado ya el presidente Francisco Sagasti días atrás, que él no iba a contar en su gobierno con nadie que hubiera recibido estas vacunas experimentales activas, como se les llama y como les ha llamado la propia Universidad Cayetano Heredia. Lo dijiste ya tú también, 8 personas pertenecen al Ministerio de Salud y 8 al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, toda esta información que ha sido recibida por el gobierno, Fernando, ha sido ya enviada tanto al Ministerio Público como a la Contraloría General, a la Procuraduría también, al Congreso y a la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud. Recordemos que el presidente Sagasti formó o ordenó formar esta comisión para investigar los hechos y llegar al fondo del asunto. ¿Qué pasó con estas vacunas experimentales activas que fueron administradas, más de 3.200 dosis a estas personas? Y esperemos obviamente pronto tener resultados sobre lo que esta comisión determine. Ahora, recordemos además también, Fernando, lo hemos mencionado estos días, que en el Congreso de la República se ha instalado ya una comisión que investiga también estos hechos y también lo mismo está haciendo el Ministerio Público. El Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra. Es decir, se está viendo esto ya en dos fueros, tanto en la Fiscalía como el Congreso de la República. Serán obviamente, Fernando, las autoridades quienes determinen si se incurrió o no en un delito, pero esperamos en todo caso tener pronto resultados. Lo que quiero ahora es presentar las declaraciones que dio justamente Violeta Bermúdez. Conversábamos hace un rato sobre eso esta tarde. Como todas y todos saben, ya hemos recibido el primer 1.000.000 de vacunas y estamos negociando la adquisición de muchas vacunas más para poder atender las necesidades que tiene nuestro país. Por esto, queremos decirle que no permitiremos que este proceso se empañe por ninguna razón. Como todo el país, compartimos la indignación y rechazamos lo que se ha descubierto en los últimos días en relación al uso irregular de vacunas experimentales. Ahora, Fernando, como hemos venido conversando estos días, hay todavía, obviamente, muchas preguntas por responder. ¿Quién solicita estas 3.200 dosis de vacunas experimentales activas? ¿La solicita el gobierno peruano? ¿La solicita el gobierno chino? Lo que ha dicho la Universidad Cayetano Heredia es que no fueron ellos, como investigadores, como universidad, quien la solicitó. Entonces, esa es una pregunta que queda en el aire. Estas vacunas, esa es otra pregunta, ¿influyeron o no influyeron en las negociaciones que inició el gobierno de Martín Vizcarra con el laboratorio chino Sinopharm? Y si influyeron, ¿cómo influyeron? Y lo último, que lo conversábamos ayer también, es el investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, a cargo de estos ensayos, dijo que estas vacunas experimentales no forman parte de los ensayos clínicos. Deducimos entonces que tampoco forman parte de la reglamentación de ensayos clínicos que existe en el Perú. ¿Quién responde entonces por ello? Esa es una de las más importantes preguntas, pero también los números no cuadran aquí. Aquí tengo un análisis que quiero repasar con el presidente Sagasti, precisamente porque los números no cuadran, de acuerdo a lo que se ha venido revelando, ¿no? Así que, Jimena, me despido de ti, te doy las gracias, que pases buena noche, porque estoy a punto de recibir ya al presidente. Gracias, Jimena. Gracias. Gracias, buenas noches. Vamos entonces, sí, para dar la bienvenida al presidente Sagasti. Le doy la bienvenida y agradezco que me acompañe esta noche en un momento tan difícil para el Perú y, por supuesto, para su mandato, al presidente Francisco Sagasti, presidente del Perú. Presidente Sagasti, gracias por acompañarme. Buenas noches. Bueno, no tan buenas como quisiéramos, don Fernando. Encantado de estar con usted, pero como bien lo dijo, es una situación extremadamente difícil, compleja, que me ha tocado enfrentar.
Completamente de acuerdo con usted, buenas, no tan buenas, pero además sumamente vergonzoso cuando vemos que incluso la propia ministra o exministra de Salud participaba de esto. Pero déjeme, presidente Sagasti, entrar con la pregunta tal vez más incómoda de la noche, y es necesaria. Yo sé que el despacho presidencial emitió un comunicado esta tarde precisamente desmintiendo, descartando una versión de que usted incluso habría recibido vacuna de Sinopharm, de estas experimentales activas, y se habría visto beneficiado de este esquema del vacunagate. Ya lo ha hecho en un comunicado, pero quisiéramos escucharlo de viva voz del presidente Francisco Sagasti. Usted no fue vacunado con este lote de vacunas experimentales activas que hoy decimos es un vacunagate en su país. Definitivamente no, don Fernando. Esto es indignante. Basta de mentiras en un momento crítico para la vida de nuestro país. En ningún momento se pasó siquiera por mi mente hacer algo como eso. Al contrario, esperé a que hubiera una resolución ministerial que me incluía a mí en el padrón de los primeros a ser vacunados. Así que desmiento y niego tajantemente eso, y es algo que es realmente indignante. ¿Qué siente usted? Ya me lo ha respondido esto claramente, presidente Sagasti, pero ¿qué siente usted cuando alrededor suyo, en el entorno más cercano, una ministra de Salud, una canciller, a sus espaldas están recibiendo un beneficio que es amoral, antiético, a todas luces, y el presidente del Perú no lo sabe? El presidente del Perú está rodeado de esto, no solamente el tema Vizcarra, no es solamente funcionarios de su gobierno, son funcionarios del suyo también, y de alto nivel, y que están cerca de usted en medio de una pandemia, como la exministra de Salud. ¿Cómo se siente el presidente Sagasti? Lo engañaron, nunca se enteró de nada. Mire, ya lo he dicho en más de una oportunidad, con indignación, con furia, con una gran decepción, pero aún con mayor deseo de enmendar las cosas. Usted ha visto que inmediatamente se aceptaron las renuncias de estas dos personas, fueron separadas totalmente. Hay dos excelentes profesionales de altísimo nivel reemplazándolas en este momento, el doctor Oscar Ugarte y el embajador Alan Wagner. Nosotros no paramos. La decepción, la furia, realmente la indignación nos llena, pero no paramos un solo momento de trabajar por el bien del país, por asegurar las vacunas y por asegurar el proceso de vacunación, que dicho sea de paso, don Fernando, está ya en marcha. Puedo anunciar que hay más en este momento de 115.000 personas vacunadas en menos de una semana, cuando hace unos pocos días no teníamos ni siquiera la idea de tener las vacunas. Esto es una buena noticia y es lo menos que se esperaba de un gobierno responsable y capaz para enmendar una situación tan dramática y vergonzosa. Ahora, yo quiero seguir entendiendo algo, presidente Sagasti, porque alrededor suyo, ya lo hablábamos, gente de alto nivel, a sus espaldas estaban haciendo cosas que no se debieron haber hecho. Pero habla usted de que hay más funcionarios. Escuchábamos precisamente a Violeta Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros, decir que el 25% aproximadamente de esas 487 personas son funcionarios. ¿Qué otros funcionarios de su gobierno están involucrados en el vacunagate? ¿Qué otros funcionarios? Porque no son los más visibles, vamos a decirlo así, los que conocemos, pero hay más. Presidente Sagasti, ¿quiénes más? Mire, hay una lista, como usted ha mencionado, de 487 personas, pero hay una cosa muy clara. De mi gobierno son solamente 16 personas en el gobierno mío que no se designaron y que han seguido trabajando. Un buen número son personas que han estado en el gobierno o los gobiernos anteriores. Ha habido viceministros, ya lo sabemos, claramente ha habido personas de cierta responsabilidad y asesores de ministros, funcionarios de nivel medio y alto, y todos ellos están siendo separados. Eso no queda la menor duda. Y lo más importante es que pese a eso no se para un segundo, ni con la vacuna, ni con las negociaciones, de tal manera de garantizar de que todo el país en el Perú tenga acceso a la vacuna gratis. Eso sigue en marcha.
y es lo importante en medio de esta tragedia que estamos viviendo en la actualidad, es importante destacarlo y reconocerlo, don Fernando. En su momento usted defendió incluso a la exministra de Salud, Pilar Macetti, diciendo que el Congreso la estaba presionando. E incluso hoy sabemos que la exministra Macetti mintió cuando se le preguntó si había sido vacunada. ¿Cómo se siente hoy después de haberla defendido y de decir que el Congreso la estaba presionando cuando sale con algo así? ¿Confía en su entorno? ¿Cómo se siente con esto? Como se imagina usted, totalmente decepcionado, molesto, y francamente no alcanzo a comprender esto. He conversado con mis amigos psicoanalistas, psicólogos sociales, entender un comportamiento de esa naturaleza, y realmente todavía no he logrado hacerlo. Quizá cuando me calme un poco más, cuando tenga un poco más de serenidad, podré empezar a pensar, a entender exactamente qué fue lo que pasó en la mente de una persona para hacer este tipo de situación. Pero por el momento le digo, no me preocupa tanto. La situación esa, todo está en manos de la justicia, todo seguirá su curso. Como dijo, y usted ha citado a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, esto está en manos de la Contraloría, está en manos de la Procuraduría, en fin, de una comisión investigadora. Mi tarea es enfocarme en asegurar que estas vacunadoras que han estado trabajando sin descanso todos estos días en diversas regiones del territorio, esas personas que han llevado las vacunas, eso es lo que me importa a mí, don Fernando. Ya la justicia ajustará cuentas con quien tenga que ajustarlas. Por supuesto, me parece que es lo correcto, presidente Sagasti, sin duda alguna. Hay una emergencia que enfrentar y ahí es que hay que enfocarse, pero esto está en la justicia, sí, no puede pasar desapercibido, tiene que haber consecuencias y las habrá. Voy a hacer una pausa porque ahora le quiero preguntar algo. Con mi equipo de producción estuvimos haciendo un cálculo de todos estos números y no cuadran los números. No cuadran los números y les soy muy honesto, se los voy a dar todos después de la pausa porque estoy preocupado. Estoy preocupado porque hay algunas vacunas, hay unas miles de vacunas por ahí perdidas, presidente Sagasti, y queremos entender dónde están. Voy a hacer la pausa. Regreso, le doy todos los números que nosotros cuadramos y ya me dice usted si tiene el conocimiento o no, pero si no, le paso el dato porque tal vez le pueda servir para salir adelante con esto. Regreso. Muchas gracias. Estoy con el presidente del Perú, Francisco Sagasti. Ya vengo. Continúo con el presidente del Perú, Francisco Sagasti, que me acompaña esta noche. Presidente, mire, le voy dando las cifras y cálculos, ¿no? Siéntase con la libertad de pedirme que repita. Total de vacunas, 3,200, ¿no? De acuerdo a la lista, 487 personas se vacunaron de forma irregular. En la lista hay 15 nombres repetidos, entonces se los quito. Me queda un total de 472 personas. Cada una de estas recibe doble dosis. 472 por 2, 944 dosis. A esto se suman 1,200 dosis que según Germán Málaga, que estaba a cargo del proyecto de investigación, 1,200 eran para la embajada china. Y a esta le sumamos las 944. Me da un total de 2,144. Se la resta a las 3,200 y entonces quedarían 1,056 dosis pendientes de justificar. ¿Dónde están esas 1,056 dosis restantes, presidente? ¿Están guardadas o los cálculos los tiene diferente usted? Mire, lo felicito por la acusticidad en tener las cifras. Lo que le puedo indicar es lo siguiente. Esas 3,200 dosis que usted menciona estaban al margen del estudio, al margen de los ensayos clínicos que se hacían. Vinieron 12,000 dosis para los ensayos clínicos, o 12,000, perdón, son 12,000 personas, o sea que vinieron un número mucho mayor. Y lo que se ha hecho con estas dosis es un seguimiento estricto a los voluntarios, la mitad de los cuales recibió la vacuna y la otra mitad recibió un placebo. Sobre eso se tiene un control estricto, se sabe quién es quién, cada una de las personas ha firmado un consentimiento informado, se les ha hecho un seguimiento,
Todo esa parte es lo que el Perú ha venido haciendo, no solamente con este ensayo de Sinopharm, sino también con el de AstraZeneca, el de CureVac y a lo que ha hecho, ya que estamos hablando de cifra, de los más de 2.096 ensayos clínicos registrados en los últimos años y los 52 ensayos clínicos desde 1997 específicamente relacionados con vacunas. Sobre eso se tiene absolutamente todo registrado, toda la información. Hay esas 3.200 dosis adicionales que usted ha mencionado y precisamente para eso, como lo tenemos recién como información y recién podemos conocerlo, es que estamos investigando precisamente lo que usted dice. Mi gobierno se caracteriza por no dar hipótesis, adelantar ideas, hacer especulaciones. Hay una comisión investigadora, además de lo que les he mencionado, que ha nombrado el Ministerio de Salud con el exministro de Salud, un médico muy, muy respetado, el doctor Fernando Carbone, con representantes del Colegio Médico, representantes del Colegio de Enfermeras, en fin, con grupos y representantes también de diferentes tipos de profesionales de salud. Grupo de investigación, esta comisión investigadora dará un informe para responder precisamente la pregunta que usted plantea. He tomado nota de las cifras que usted ha mencionado y estoy seguro que todos los que están oyendo este programa lo han hecho y tendremos la respuesta muy clara muy pronto una vez que tengamos el informe sumario de esta comisión que ya ha empezado a trabajar. Es decir, que está entonces precisamente la posibilidad de que haya algunos cientos o miles de vacunas todavía perdidos que no se han podido contabilizar, que ya me dice, están investigándolo. Le voy a dar otro dato, presidente Sagasti, que es muy importante también. Normalmente, adelante, esto lo hablé con médicos, con médicos especialistas acerca de este tema de los placebos y me lo decía usted, ¿no? Un cargamento de 27.800 vacunas, de las cuales en un paquete había 8.200 vacunas de la cepa Wuhan. En otro paquete había 8.200 placebos y en el tercer paquete llegaron 11.400 de la cepa de Beijing. Los números tampoco cuadran, porque siendo un estudio fase 3, habría 50% de placebo y 50% de vacuna. Aquí hay otro dato que preocupa. Hay un excedente de acuerdo a los parámetros de un ejercicio experimental con vacuna activa. Aquí hay un excedente de vacuna activa que no queda en el 50% de placebo y el 50% de vacuna. ¿Hay alguna razón por la cual se dé este excedente que usted tenga conocimiento? Mire, en realidad yo creo que hay un pequeño error en alguna de las cifras. Sería interesante cotejar lo que usted dice y estoy seguro que con la acuciosidad que lo caracteriza lo cotejará más adelante. Lo que se ha hecho es probar dos cepas diferentes de vacunas, como usted bien ha dicho, una que viene de Beijing y otra que viene de Wuhan. Y yo creo que ahí hay un pequeño error en el número de dosis que vino de cada uno. En la práctica normal es que venga el mismo número de placebos, como usted plantea, que el mismo número también de vacunas activas. O sea que debe haber alguna cifra repetida por allí. En este sentido, lo que vemos ahí, por ejemplo, aquí tengo el dato, evaluar la eficacia de la vacuna. Una era SARS-CoV-2-HB02 con el ayudante de hidróxido de aluminio y la otra era SARS-CoV-2-BWIV04 también con el hidróxido. O sea que son tres tipos de dosis que han llegado y debe haber en sus cálculos, en los cálculos que le han entregado, alguna manera de duplicar. Pero en todo caso es uno de los temas que tiene esta comisión investigadora. Como usted se imagina, bien, además de leer estos resúmenes que hacen al presidente, no tengo los detalles exactamente de qué día, en qué hora llegaron y en qué forma ingresaron al país cada uno de los tipos de vacuna. Y eso es precisamente el tipo de respuestas que tiene que darnos esta comisión investigadora formada por expertos en el tema. Yo soy un ingeniero, no conozco los detalles específicos y estoy seguro que esta comisión
logrará obtener la información de tal manera que satisfaga las preguntas que usted hace y que son las mismas que nos hacemos todos los peruanos, don Fernando. Efectivamente, se lo decía presidente Sagasti, son los peruanos y las peruanas y el continente entero, ¿no?, que tiene los ojos puestos en esto. Es cierto, puede haber alguna variación en las cifras. Yo pues humildemente me limito a darle el dato que tengo. En efecto, puede ser que usted tenga razón, ¿eh? Sí, le agradezco muchísimo la información y la cotejaremos. Se han tomado nota, como lo usted ha dicho. Pero usted ha mencionado algo muy, muy importante. Sí. Yo he visto otros de sus reportajes sobre México, he visto sus reportajes sobre Brasil. Y este problema en el Perú evidentemente es un problema bastante grave, pero ya sabemos, y ha sido reportado también por CNN, que en Argentina se vacunaron algunas autoridades que no estaban incluidas en los estudios. Ya la pregunta que me hago yo, y la pregunta que creo que usted ha planteado a todos sus televidentes, es ¿qué ha sucedido en la región para que tengamos tantos actos de esta naturaleza, tantos problemas de corrupción en general, incluso en aquellos países que se suponía estaban libres de esto? ¿Qué nos ha sucedido como región? Esa es la pregunta que empezamos recién, pasando de la indignación, del dolor. ¿Qué nos ha sucedido en la región, don Fernando? Presidente Sagasti, le tengo una respuesta y me voy a ir a la pausa. Seguimos charlando después de la pausa, pero yo sí le tengo una respuesta. Se llama corrupción y se llama falta de integridad moral, mayormente y tristemente de la clase política en Latinoamérica. Yo sí, ahí sí le tengo la respuesta. Ahora me entrevistó usted a mí, pero la respuesta la tengo clara. Corrupción y falta de integridad moral por parte de algunos integrantes de la clase política latinoamericana. No todos. No todos. Me gustaría ahondar en eso. Déjeme hacer pausa, regresamos. Sigo hablando con usted con mucho gusto. Es el presidente del Perú, Francisco Sagasti. Ya vengo. Continuamos con el presidente del Perú, Francisco Sagasti, quien me acompaña esta noche. Presidente, quiero preguntarle algo. ¿Cuántas personas participan del proyecto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia? 3.200 personas. ¿Tiene usted la cifra de cuántas personas participan de este proyecto experimental con la vacuna? Mire, si me permite, usted me respondió, disculpe don Fernando, antes del corte, y me dejó pensando cuando habló usted de la corrupción. Y me hizo recordar al ilustre historiador peruano Jorge Basadre, que hablaba de que teníamos políticos que querían políticos podridos, que querían convertir al Perú en un charco, políticos congelados, que querían convertirlo en un páramo, y políticos incendiarios, que querían convertirlo en una hoguera. Y terminaba diciendo, y eso me hizo recordar su respuesta de corrupción, don Fernando, terminaba diciendo que el Perú no se pierda por obra o inacción de los peruanos. Y creo que esa es la tarea ahora. Pero encantado de responder su pregunta puntualmente. Lo que tenemos como información es que en los estudios clínicos regulares participaron 12.000 voluntarios y que la mitad obtuvo una de las dos versiones de la vacuna y la otra mitad obtuvo un placebo. Y como le indiqué anteriormente, el Instituto Nacional del Perú es absolutamente estricto en el seguimiento y análisis, tiene una amplísima experiencia en todo lo que son pruebas clínicas y sobre esas cantidades se tienen todos los registros pertinentes y ya está terminando la última fase y se va a preparar el informe muy, muy pronto. Eso es lo que le puedo decir en cuanto a lo oficial, claro, lo regular. Sí, y entiendo, a lo mejor no supe plantear bien mi pregunta. No, yo sé que hay 12.000 peruanos y peruanas voluntarios, pero vamos a decir así, el equipo investigador, ¿por cuántas personas están conformadas? ¿Son 3.200 personas, menos, más? ¿Cuántos? En la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por ejemplo, que estaba a cargo del proyecto, ¿cuántas personas están involucradas en esto? ¿Tiene una cifra? Mire, no tengo una cifra exacta. En primer lugar, yo sé que usted es muy acucioso, pero son dos universidades las que están involucradas, Cayetano Heredia, claro, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
y cada uno tiene el personal dedicado a estas actividades. Pero no es una cifra que maneje yo y, como le dije anteriormente, toda esta información estará disponible no solo para usted, sino para toda la ciudadanía como resultado de la investigación que está en este momento en curso. No, yo estoy al tanto de la Universidad de San Marcos, pero claro, todo apuntado a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y por eso le preguntaba sobre eso. Y esa es otra pregunta que le hago. ¿Por qué no hemos escuchado este mismo problema en la San Marcos, por ejemplo? ¿Usted tiene alguna pista del por qué? Mire, lo que sucede es que Cayetano Heredia es la que recoge las firmas de la información de las dos universidades. Cuando hay estudios en los cuales participan 2 o 3 instituciones, la práctica de investigaciones clínicas es que una de ellas coordina. Pero en el número que se ha mencionado de personas, que usted mencionó, eran 487, menos un número repetido que no recuerdo cuántos eran, de parte de esas personas que creo que son de la Universidad de San Marcos y otras son de Cayetano Heredia. Todo eso es precisamente lo que tendremos de dilucidar. Recuerde, don Fernando, esto ha salido ayer. Ayer en la noche hemos recibido recién esta información y no puedo en menos de 24 horas hacer la investigación tan seria y acuciosa que me permita a mí con fidelidad decir cuáles son las cifras. De acuerdo, no. Oiga, presidente Sagasti, y yo lo comprendo, ¿no? Lo que pasa es que ya sabe cómo somos de metidos y preguntones los periodistas. Entonces yo pregunto hasta donde más pueda sacar información. Es mi trabajo. Oiga, yo sigo de necio. Usted sabe que soy usted me dice muy amablemente acuicioso, pero yo soy muy necio, yo lo sé. Oiga, presidente Sagasti, le quiero preguntar. ¿Usted conoce el acuerdo que se dio precisamente con Sinopharm? ¿Lo conocía? Es decir, ¿lo tuvo en sus manos? Porque en el momento en que usted toma control del gobierno, pues tiene que haberle pasado, sobre todo en medio de una pandemia, pues todas estas cosas, ¿no? ¿Usted conocía el acuerdo? ¿Lo leyó? ¿Qué decía el acuerdo con Sinopharm? Porque ahora me pregunto, ¿no hubo ahí un bloqueo para Pfizer y otras farmacéuticas precisamente con este, vamos a decir, beneficio marginal que se estaba dando, ahora descubierto, por supuesto, con el Vacunagate? ¿Usted vio ese contrato con Sinopharm, ese acuerdo? Mire, vamos por partes y cucharadas, o vamos por partes, como decía Jack el Destripador hace algunos años. En primer lugar, una cosa son los ensayos clínicos, una cosa son los ensayos clínicos, y eso es algo que se acordó y se planteó y se hizo mucho antes de que yo llegara al gobierno, y simplemente no tuve que ver absolutamente nada con los acuerdos vinculados a los ensayos clínicos. Otra cosa es el contrato marco que se firma con Sinopharm. Recuerde, y aquí tengo las fechas, a usted que le gusta ser bastante acucioso, yo asumí la presidencia el 17 de noviembre. Mi primera reunión con el embajador chino fue el 30 de noviembre. Mi primera reunión para empezar formalmente las negociaciones. Ya los estudios clínicos, ya todas estas cosas habían pasado. El voto de confianza a mi gabinete, a la señora Violeta Bermúdez, que lo presidía, fue el 3 de diciembre. Y el contrato que firmamos con Sinopharm por el primer millón de dosis que ya está en el Perú y ya se está aplicando, se firmó el 6 de enero. Entonces yo lo que le puedo decir es que el contrato del 6 de enero sí lo he visto, porque ese contrato se firmó y se negoció durante mi gestión. Lo anterior fue hecho durante otro gobierno y no tengo ni el conocimiento ni la responsabilidad. Y dicho sea de paso, claro, no es que un presidente esté viendo cuáles son las características de los contratos o subcontratos de ensayos clínicos. Los presidentes tenemos otro tipo de tareas, como son negociar un contrato para conseguir dosis firmes. Claro. Para el PIB, y eso es lo que he estado haciendo. Y por otra parte, el trato que se ha dado a Sinopharm durante mi gobierno, que es cuando se firmó el contrato ya de compra, es igual y de la misma forma en que hemos negociado con Pfizer, que hemos negociado con AstraZeneca, ya tenemos contratos firmados con estas 3
proveedores de vacunas y seguimos negociando con Johnson & Johnson, seguimos negociando con otros proveedores de vacunas también. Entonces, lo que yo puedo hacer responsable es del momento que hice cargo del gobierno, don Fernando. Y qué bueno que lo aclare, presidente, qué bueno que lo aclare, porque va a ser muy importante que la comisión pudiera tener acceso a ese documento previo a su gestión y previo al acuerdo, porque a lo mejor ahí encuentran algo. Marco pausa, la última del programa, si le parece, presidente, regreso y cerramos esta entrevista que le agradezco de sobremanera. Muy amable, ya vengo. Gracias a usted, don Fernando. El último segmento de entrevista con el presidente del Perú, Francisco Sagasti. Le voy a hacer una pregunta nada más y luego le doy tiempo, presidente Sagasti, porque seguro tiene un mensaje. Mi pregunta es la siguiente. Todos estos funcionarios que participaron de este vacunagate, que defraudaron a los peruanos y a las peruanas, que defraudaron la confianza del propio presidente, así como de aquellos que les dieron el poder de trabajar para el pueblo, con algo tan grave, mostrando una falta total de ética y de moral, deberían, desde su punto de vista, presidente Sagasti, no me diga que depende del Congreso, no, desde su punto de vista como ciudadano peruano, deberían de ser inhabilitados para ejercer un cargo público nunca más en el Perú. ¿Cree usted que eso es lo correcto? Mire, esa es una situación, estamos en una situación crítica y extrema, y creo que las situaciones críticas y extremas requieren soluciones extremas. La inhabilitación es evidentemente una de las soluciones, pero eso tendrá que plantearlo quien haga la investigación correspondiente por parte de... Pero el presidente Sagasti estaría de acuerdo en que esa sea una posible solución. Inhabilitación para ejercer cargos públicos. Usted dice es una posible solución, pero hay algo que me quedó dando vueltas. Usted me hace pensar y en cada pausa le doy vueltas a sus preguntas porque me parece muy interesante. Sobre este tema de las cifras, de qué pasó con las dosis perdidas, digamos, lo que tenga absolutamente claro que no quedará una sola dosis en el aire, una sola cifra que no se sepa dónde están. En este momento no puedo darle la respuesta, pero apenas termine, usted tendrá, todos los oyentes de SN y toda la ciudadanía, el número exacto de dosis, dónde están, quién las tiene, etc. Y además de eso, lo que sí podemos hacer, don Fernando, es garantizar la integridad de los ensayos clínicos que venimos haciendo en el Perú. Esto que ha sucedido es una aberración que debe ser tratada como tal y que no debe afectar en lo más mínimo el bien ganado prestigio que ha tenido el Perú por decenios en la realización de ensayos clínicos, don Fernando. Y no sé si tenemos más... Un muy admirado médico y muy querido de mi parte, no voy a decir el nombre, me queda un minuto nada más, me preguntó eso. Cerremos, si le parece, diciéndome usted, ¿garantiza la integridad de los ensayos que se han llevado a cabo a pesar de lo que ocurrió? Así es, y no solo eso, pero además de eso, sabe usted que me he vacunado yo mismo con esto siguiendo todo el procedimiento, y lo que quisiera es garantizar la integridad de los ensayos regulares que han seguido el protocolo con toda claridad. Y además, si me permite, hay algo que estamos dejando de lado en esta conversación, usted y yo, que realmente ha sido muy interesante y estimulante y me ha dado algunas pistas e ideas para pensar. Lo que hemos dejado de lado es aquellas personas que se han sacrificado y se están sacrificando en la primera línea. Las vacunadoras, la señora que me vacunó a mí viene de la zona de Junín, ha estado vacunando durante 20 años a niños. ¿Sabe cómo llegaba a vacunar a veces? En burro. Y tenía que amarrar al burro a su pierna para que no se le vaya mientras ella vacunaba a los niños. Esa fue la vacunadora que elegí para que me vacune a mí. Increíble. Y son héroes y no se merecían esa traición. Ella es una heroína y todas las personas que están vacunando, todos aquellos que están llevando la vacuna, todos los que están trabajando, los que están atendiendo en camas UCI,
Eso es lo que no debemos olvidar y no poner todo el énfasis en esta aberración que ha sucedido. No. Hay que aplaudirlos y reconocerlos, y lo hace bien usted, lo hago también todas las noches. Oiga, presidente Sagasti, me tengo que ir, no por otra cosa. Ha sido un placer hablar con usted, aunque sea el tema tan complicado, tan doloroso y tan espinoso. Gracias por hacerlo aquí y hacerlo de forma transparente. Muy amable, presidente Sagasti. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes y televidentes de CNN. Buenas noches. Francisco Sagasti, presidente del Perú, aquí en Conclusiones. Hago una pausa, regreso.